Cuando yo propongo este tema del teatro y la comunicación, me interesa mucho como un diagnóstico previo de a quiénes me estoy dirigiendo, saber qué se entiende por comunicación. Y me interesa mucho esta frase que os he puesto: el resultado de mi comunicación es la respuesta que obtengo. Esta frase tiene bastante subtexto. Y en primer lugar, me gustaría saber si ahora yo pudiera meterme en el ordenador y pasar a estar en cada uno y cada una de vosotras, me gustaría saber cuáles son los globitos de vuestra viñeta ahora en este momento y qué estáis pensando en relación a esta frase. ¿Alguno o alguna quiere compartir qué le resuena de esta frase? El resultado de mi comunicación es la respuesta que obtengo. El ruido o la barrera en la comunicación está constatada porque la respuesta que he obtenido puede no ser la que esperaba. Esto nos sitúa en algo muy interesante y es pensar la comunicación como un proceso, no solo como un factor unilateral de emisión, sino como un complejo proceso que requiere de una constatación. El éxito de mi comunicación va a estar constatado por la respuesta que viene del otro lado. Entonces, entendemos que la comunicación es un vínculo y este vínculo tiene una doble perspectiva. Es comunicativo, pero es también expresivo. Y de ahí este binomio que a mí me parece tan eficaz entre la comunicación y el teatro. La propuesta que yo os voy a hacer esta tarde es entender que el contenido va a ser el campo del saber de la comunicación, que ya iré desglosando conceptos fundantes de este campo disciplinar, y la metodología que vamos a utilizar es herramientas teatrales. Entonces, vamos a entrar en algunos conceptos del área de la comunicación para cumplir con este mandato que hay ahora tan generalizado dentro de la pedagogía contemporánea, que es lograr la eficacia. En términos de algunos medidores, se habla de calidad, ¿no? De cierta manera de medir la calidad, que podemos estar o no de acuerdo, pero que sería tema de otra charla. Vamos a decir que la excelencia en la comunicación tiene que ver con la eficacia, lo que decíamos antes. Si yo tengo una respuesta más o menos alineada con la pregunta o con el contenido de mi comunicación, quiere decir que fue eficaz. Entonces vamos a tener 3 grandes áreas sobre las que trabajar para ganar eficacia. Ampliar los recursos de estructura y de mensaje, mejorar la expresión verbal y corporal, luego vamos a ir desglosando cada uno de estos ámbitos, y fundamental, tener en cuenta la conexión que voy a tener con el auditorio. Siempre os voy a hacer referencia a la comunicación como un proceso. Por lo tanto, si no tengo en cuenta a mi interlocutor, que puede ser una persona así en distancias cortas, un auditorio pequeño, si es una reunión de equipo, de grupo, etcétera, o un auditorio mayor de grandes dimensiones si estoy en una exposición, en un congreso, en un meeting, etcétera, etcétera. Si yo no tengo en cuenta que soy solamente un polo de este proceso, la conexión con el auditorio desaparece y pierdo eficacia y excelencia en la comunicación. Entonces, vamos a tener siempre en cuenta que la comunicación es un proceso y además dinámico y que siempre se está actualizando. Por lo tanto, está vivo y tengo que reeditarlo y constatarlo a tiempo real mientras dure ese proceso.
lo específico de este proceso es que los que participan tienen que compartir códigos comunes. Esto es fundamental porque la ausencia de códigos comunes es una barrera en la comunicación y a veces es lo que imposibilita que se produzca este proceso. Todos los que hemos estado en este tipo de pandemia trabajando en la virtualidad, hemos podido constatar diversos sistemas de códigos que hemos tenido que alinear porque ya no valía tener conocimiento sobre X tema, sino que teníamos que tener otros conocimientos para que esos códigos fueran comunes y la comunicación funcionara. En esta interacción, siguiendo con este concepto de proceso, tenemos dos perspectivas. Una es la comunicativa, en donde vamos a ver cuál es el código común que hay que tener entre emisor y receptor, entre ambos interlocutores, y esto va a determinar ciertos estilos predominantes, patrones que se repiten en los estilos comunicativos y que determinan una manera predominante que se estereotipa. Vamos a ver cuáles son y vamos a autoexplorar también en cuál estilo de estos nos encontramos predominantemente. Y la otra perspectiva, que es la psicológica, se da por sentado porque somos humanos. Entonces nuestra comunicación está determinada por quiénes somos, cuál es nuestra personalidad y este trío, ¿no? de el cerebro, la acción y mi corazón, siento, actúo y pienso, que podemos nombrarlo de otras formas, lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal, depende, cada maestro lo llama de una forma diferente, pero que es muy interesante también de explorar, porque veremos que en cómo yo me comunico influye fundamentalmente cómo yo soy y cómo yo me vivo a mí mismo, que tienen que ver con la autoestima y el autoconcepto. Entonces, este esquema básico de la comunicación, que lo venimos viendo desde el colegio primario, es la base de la estructura de cómo se produce el proceso. Tenemos una fuente de información, que es el mensaje, en cualquier soporte, puede ser verbal, no verbal, virtual, presencial, síncrono, asíncrono, etc. Un transmisor, un receptor y un destinatario. Esto, que es como la unidad de este proceso, se repite y se reedita, ¿no? Esto vuelve a girar, vuelve hacia allí, vuelve hacia aquí y va fluyendo hasta que, se interrumpe, puede interrumpirse, se renueva, etc. Lo importante en este concepto de este esquema es comprender que debo estar cerca del feedback de la comunicación, estar atento a que esta comunicación se está produciendo y que no está siendo interrumpida. Por ejemplo, yo ahora tengo una dificultad, tengo una barrera en la comunicación, que es que yo no veo vuestras caras. Estoy viendo mi PowerPoint y estoy suponiendo que estáis del otro lado, y para mí, que no soy una nativa digital y que además me dedico, y aquí tiene que ver con la personalidad de cada uno, me dedico a trabajar con el teatro, con la interacción, con lo corporal, entonces tengo un componente kinestésico importante, hago un esfuerzo por suponer ciertas cosas y mi comunicación está mediada por estos aparatos, estas pantallas y estas distancias. Esto
yo lo tengo que tener en cuenta, porque mi manera de emitir mi mensaje tiene que modificarse. No tengo el feedback ni de vuestras caras, ni de vuestras palabras, ni de vuestros tonos de voz, etcétera, etcétera. Entonces, diríamos que la comunicación tiene estos 6 pasos, de acuerdo a ese esquema, que además son dentro de un bucle, se repiten. Elaboro un mensaje, lo traduzco al código común que tengo con mi interlocutor para transmitirlo. El otro lo recibe y lo utiliza. ¿Lo utiliza para qué? Para dar una respuesta. Esa respuesta ya se convirtió nuevamente en el punto 1. Y ahí vuelve otra vez ese círculo que muchas veces es muy veloz, muy veloz.
Otro tema muy importante, que es desde la perspectiva psicológica fundante en el tema de la comunicación, es el tema de la asertividad. Todos y todas sabéis que este tema se puso muy de moda hace como 2 décadas atrás. Yo os he puesto una cita de una psicóloga española que a mí me interesa mucho y que tiene varios libros publicados sobre la asertividad. Y también me gustaría saber si os suena a alguno de vosotros o vosotras esta palabra, asertividad. Es muy interesante el tema de la asertividad porque sería como el estilo más socialmente correcto para comunicarse. La psicología dice que la asertividad, las personas asertivas son las personas, primero, que conectan con sus propias capacidades y con sus límites. Por lo tanto, lo primero que saben es lo que quieren, o por lo menos lo que no quieren. En segundo lugar, conectan casi a tiempo real con cómo se sienten en cada momento y tienen la asertividad, y de ahí viene, de poder decirlo de una manera correcta sin manipular y dejarse manipular. Esto es interesante porque no significa que una persona asertiva siempre gane. Esto es lo verdaderamente valioso, porque tú tienes derecho a sentir y a querer lo que tú sientas y quieras, pero el otro también. Entonces, la asertividad es el camino, como bien decía el compañero, para llegar al entendimiento, que no siempre es posible. Si no, miremos la democracia, ¿sí? En donde se supone que uno tiene la libertad de poder elegir sus políticos, pero no siempre gana. Y muchas veces nos toca, bueno, convivir con la elección de la mayoría. Pero tiene algo interesante, que es que una persona asertiva nos garantiza cierta honestidad y cierta frontalidad en cuanto a sus intenciones. Por eso es interesante saber que cuando estamos trabajando con estudiantes o bueno, en la vida, se trata siempre de practicar la asertividad propia y de convocar asertividad en los demás. Este tema de la asertividad va a determinar 4 estilos predominantes. Uno, el asertivo, que ya hemos descrito. Otro, el manipulativo. Una persona manipulativa es una persona que esconde sus intenciones y que utiliza diferentes estrategias para salirse con la suya sin usar la asertividad o la frontalidad. Dentro de la manipulación hay infinitas estrategias. Luego, el agresivo, que intenta tener la razón utilizando emociones fuertes, impulsos descontrolados, invadiendo a los demás, amenazando, aterrorizando, usando estrategias sorpresivas que nos esperan, de las cuales uno no se puede defender. Y el cuarto estilo es el pasivo. El pasivo son las personas que no toman partido, que se esconden, que no se comprometen, que no suelen decir ni lo que sienten ni lo que piensan, y por lo tanto pasan desapercibidas y aparentemente son personas que no causan problema, pero de hecho hay muchas teorías dentro de los estilos comunicativos que dicen que un pasivo es un agresivo. Y de hecho seguramente habéis escuchado de X persona que dicen, este es un pasivo agresivo, o esta situación pasó de ser pasiva a ser agresiva, porque en realidad es la polaridad, ¿no? El agresivo-pasivo. Una persona pasiva puede generar mucha agresividad también, porque entre personas adultas se supone que cada uno asume su parte de la responsabilidad de lo que toque, y una persona pasiva no asume responsabilidades. Entonces, ¿qué pasa con los estilos comunicativos? Nuevamente,
no se trata de condenar un estilo u otro. Todos tenemos porcentajes, tal vez, de los 4 estilos, algunos más que otros, pero sí hay uno que es predominante. Por supuesto que todos a veces puede ser que tengamos una estrategia manipulativa con un hijo que no sé qué, con el vecino que qué sé yo, estoy generalizando, o que por alguna razón hayamos tenido un pronto agresivo frente a alguna situación que nos desbordaba, etcétera. O puede ser que hayamos pasado de largo pasivamente por algún tema, etcétera. Pero se trata de poner conciencia de cuál es nuestro estilo predominante y tender siempre a la asertividad. Y la asertividad depende mucho de la autoestima y de la autoimagen. Por aquí voy a pasar muy rapidito porque esto, bueno, seguramente lo sabéis ya todos y todas. La autoestima, como bien vincula Castañer, que es la que da la definición de asertividad, la autoestima es cómo nosotros nos percibimos, ¿sí? Por eso me gustó mucho esta imagen, ¿no? Que todos y todas estoy segura que conocemos personas que se miran al espejo y se ven de una forma distorsionada, ya sea para arriba o para abajo, es decir, para bien o para mal, desde llegando a casos patológicos, desde una persona anoréxica que se ve en el espejo gorda hasta personas en el espejo figurado, ¿no? No hace falta solo un espejo real. Hasta personas que, bueno, tienen distorsiones para bien o para mal. Y esta autoestima es la que nos permite poder ser asertivos. Porque una persona que no se valora en su justa medida, no se conoce y no sabe cuáles son sus propios límites, difícilmente puede ser asertiva. Y solo voy a matizar 2 cosas. La autoestima es una valoración global de uno mismo y la autoimagen es como un cotejo de cómo uno se ve, cómo uno se ve. Por eso cuando trabajo con mis alumnos y alumnas, que en uno de los módulos, cuando trabajamos el tema de la autoimagen, trabajo con la cámara de vídeo para grabarlos, es muy curioso cómo la cámara, todos tenemos miedo a la cámara, a vernos, a las cámaras o a las fotos, a los vídeos, me da lo mismo cuál imagen sea, porque en realidad es un cotejo muy objetivo de cómo me ven de afuera, en este caso una cámara de vídeo, de fotos, objetivamente, y el contraste de cómo yo me vivo a mí mismo. Porque nosotros los seres humanos estamos diseñados de una manera que no nos vemos, nos vivimos, tenemos una percepción subjetiva de nosotros mismos. Entonces, este contraste con cómo se nos ve de afuera, que en este caso es la cámara, pero puede ser mi interlocutor, puede ser una persona que me esté entrevistando, puede ser un profesor en un tribunal, puede ser una pareja en una cita, etcétera, etcétera. Esa mirada de afuera es la que muchas veces nos pone en amenaza, que tiene que ver con la autoimagen y la autoestima. Por eso es interesante revisar estas cosas de cara a optimizar mi comunicación. Y entonces se trata de saber, bueno, aquí he puesto algunos conceptos por los que voy a pasar también muy rápidamente, que muchas veces mi comunicación está interferida por cuestiones que son psicológicas, ¿sí? Que son de autoestima y que son de autoimagen. Solo mencionarlo para que lo sepamos. ¿Por qué? Porque yo veo muchas veces, lo veo mucho con alumnos, con alumnas, con actores, con actrices, que el problema que tienen de comunicación no es técnico, ni es estratégico, ni tiene que ver exactamente con el campo de la comunicación. Tiene que ver con este otro campo, que no es menor, ni muchísimo menos, ¿sí? Entonces, simplemente lo menciono para que cada uno en su autoexploración vaya despejando las X en su ecuación comunicativa. Considero que el teatro, en su enfoque instrumental,
porque hay muchos enfoques pedagógicos del teatro. Depende de, ya sabéis, los que sois profesores o profesoras, que depende de cómo enfoque la pedagogía X tema, pues servirá para conseguir unos objetivos u otros. El teatro, en su enfoque instrumental, es de notable eficacia para trabajar sobre dos ejes fundamentales: la autoexploración y la ampliación de las habilidades sociales, porque la comunicación es una habilidad social, y para investigar y mejorar los recursos expresivos y comunicativos de cualquier orador. La buena noticia de las habilidades de comunicación es que, como toda habilidad de ejecutante, y la comunicación lo es, se entrena y se mejora. ¿Por qué el teatro me parece una herramienta muy eficaz? Porque sirve para trabajar desde técnicas que son lúdicas, que son grupales y que son de autoexpresión, es decir, que son muy liberadoras y conectan con el impulso de los oradores y las oradoras, diferentes aspectos que sirven en la comunicación. Por ejemplo, todos los que he puesto aquí en la diapositiva, que hemos venido mencionando hasta ahora, es decir, mezcla el teatro cuestiones que son personales y psicológicas, con cuestiones que son de equipo y sociales, con técnicas concretas, vocales, corporales, de uso del espacio, del manejo del grupo, de aclarar dónde está el interlocutor, de tener en claro cómo hacerse con auditorios más grandes o más pequeños. Es decir, favorece dentro de sus técnicas el trabajo de todo esto que hemos venido mencionando, además desde una perspectiva de juego que es fundamental para el trabajo de la desinhibición, que es tan fundante en el tema de cuando uno tiene que hacer presentaciones, ¿no? El tema de la inhibición. Cuenta con innumerables técnicas, ¿sí? Que todos ya sabéis, ¿no? Desde ejercicios grupales, dramáticos o juegos dramáticos o juegos teatrales. Os hago la diferencia, un matiz. La diferencia que hay entre un juego dramático y un juego teatral es que en el juego dramático todos los participantes están implicados. Esto es cuando hacemos juegos grupales en donde no hay ningún observador. En cuanto yo separo del grupo personas que van a estar observando, aunque sean dos, ya empieza a ser un juego teatral, porque pongo una variable fundamental que es el público. Esta es la diferencia fundamental entre el juego dramático y el juego teatral. Bueno, la improvisación, los ensayos, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque en un ensayo yo tengo la libertad de poder probar, como la vida misma. Si pudiéramos ensayar la vida nos iría mucho mejor a todos y a todas. En el ensayo yo puedo jugar con el error, que eso es fundamental. Entonces yo ensayo algo y luego veo dónde me equivoqué, dónde no, qué mejoro, y hago otro ensayo. Esto que nos permite el teatro, que no la vida, es fundamental para ir mejorando de a poco y en cada ensayo poner variables nuevas que probar. Estoy bebiendo agua, perdón. Bueno, las simulaciones y muchísimos ejercicios corporales y vocales que me pueden servir para mejorar mis habilidades como orador. Y el teatro para trabajar sobre la autoestima es muy interesante porque interviene en estos tres componentes que los he separado aquí a modo didáctico, pero que luego en el ser humano están integrados y que ni siquiera nos damos cuenta. El cognitivo, que es
Hacer una exposición en público supone una activación, ¿no? Como de cortisol, es como un estrés. Y es verdad que hay síntomas, os digo a todos y a todas para que os tranquilicéis, hay síntomas que son científicos, como por ejemplo se seca la boca, se cierra la glotis, por lo tanto uno tiene la sensación de cuello apretado y que la voz sale difícilmente, se como hiperventila y uno respira muy cortito arriba, el aire en el pecho, entonces como que se ahoga y se queda sin aire, le transpiran las manos. O sea, todos estos síntomas que los podemos tener en más o menos medida, hay momentos en los que ya son unos umbrales muy, muy elevados y ya nos impiden comunicarnos, ¿no? Pero son bastante esperables todos estos síntomas. Un vendedor quiere comunicar las bondades de un electrodoméstico, ¿sí? Entonces su mensaje va a estar construido sobre para qué sirve esa aspiradora y tal y cual. Pero ¿cuál es el objetivo que tiene con el público? Vender. Ese es el famoso verbo. Yo siempre digo, los objetivos son verbos, son ¿qué quiero? Vender, quiero conmover, quiero informar, quiero regañar, quiero sorprender. Y además en una comunicación puede haber varios verbos, como una línea de acciones, que esto también es del teatro, esto lo decía el maestro Stanislavski, Juan Ignacio, tú que eres del palo, lo sabrás. Puede tener un súper objetivo, un súper verbo, yo quiero informar, pero a lo largo de mi comunicación yo voy cambiando de verbos, que son las intenciones que yo tengo con mi interlocutor. Entonces, definir los mensajes clave y encontrarle una secuencia, que lo veremos enseguida en la estructura. Respecto del texto, esto que he dicho, del back, tener en cuenta que en el texto, cuando yo digo texto, no estoy hablando solo del aspecto lingüístico. Para mí un texto es todo, el texto espectacular de una presentación. Con espectacular me refiero a la puesta en escena. Lo que yo elijo en la comunicación tiene que ver también con el vestuario. Cada uno adecue esto que yo digo a situaciones, ¿no? Diferentes. Desde una entrevista de trabajo, a una clase que doy, a una presentación en público, a una cita amorosa, a una situación de pedir la hipoteca en el banco. Es decir, toda esa situación de comunicación es, de alguna manera, una puesta en escena. Entonces, todo lo que yo elija será parte de ese texto espectacular, entendido espectacular como puesta en escena, no como se entiende cotidianamente. La estructura. Fijaros, os he puesto fotitos de estructura para que entiendan hasta qué punto un mensaje se puede estructurar. La estructura que cada uno necesite utilizar, pero que la tenga, porque además no solo funciona ordenando al orador, o sea, a vosotros y vosotras, sino que funciona ordenando al receptor. Toda estructura, todos necesitamos una estructura. Como receptores también. Entonces, hay muchas formas de estructurar un mensaje. Depende también, como decía antes, de cuál sea el objetivo, qué quiera yo conseguir. Pero es muy importante que la tenga, porque ordena el proceso de comunicación que está lleno de imprevistos, pero todo lo que yo pueda ordenar, al margen de lo imprevisto que lo voy a tener que contemplar, por favor hacerlo, y que esa estructura os sirva a vosotros, a vosotros y a vosotras, y al receptor. El uso de imágenes y de metáforas es muy interesante porque os he puesto aquí una información que ya sabéis, ¿no? De los hemisferios cerebrales. Hay gente que predominantemente trabaja con su hemisferio derecho, que es una parte un poco más aleatoria, más creativa, más asociativa, intuitiva de la vida y por lo tanto del fenómeno de la comunicación. Y hay otra gente que trabaja más con su hemisferio izquierdo, que es gente que necesita orden, sistemas más claros, un lenguaje más racional, una puesta en escena
más convencional. Y cuando yo me enfrento a auditorios más grandes, tengo que calcular más o menos mitad y mitad. Entonces habrá gente con la que yo puedo trabajar conceptos más metafóricos y habrá otra gente que necesita un poco más de orden y de claridad. Tengo que saber que voy a tener mezclado esto. Entonces, puedo trabajar, os he puesto ejemplos de imágenes y metáforas, pero también tengo que saber que las metáforas y las imágenes tienen un límite con gente que es más racional y que necesita significados más literales. De todo, por ejemplo, el otro día estaba en un acto de graduación, entonces la persona que presentaba se había puesto una camisa muy curiosa, como con unas plumas, y claro, a mí me hacía evocar cosas y también porque he estado cerca del proceso de la gente que se graduaba, etcétera. Pero yo me preguntaba, ¿qué pensarán los padres y las madres de estas personas que se están graduando con ese símbolo de esta camisa con plumas, ¿no? O sea, y realmente fue un elemento muy fuerte en toda la gala. Por poner un ejemplo, ¿no? Está claro que ese elemento fue decidido y fue provocativo de una metáfora. Pero pensaba yo en un auditorio tan complejo como era ese, ¿no? Con muchísimos artistas, pero con muchísima gente que estaba fuera de ese contexto. Y ahora quiero que, voy a ver cómo estoy de tiempo para ver